asistir, luego lo estaremos compartiendo y transmitiendo. Bien, aquí tienen un approach de mi experiencia breve. Alguien tiene los micrófonos abiertos, por favor, para que los cierren. Gracias. Bien, la idea es compartirles cómo podemos aplicar el tema de MCA en la industria y en los laboratorios. Está avanzando. Ok. Tenemos un problema aquí. Deme un segundo. No sé por qué no se nos está corriendo la presentación. Bien, discúlpenme, teníamos aquí unas fallitas de conexión, pero ya todo volvió a la normalidad. Bien, entonces vamos a empezar el contenido de este Webex. Inicialmente vamos a hacer un ejercicio. Si tres personas, las primeras que se conecten, que tengan la posibilidad de tener dos dispositivos móviles, por ejemplo, que estén viendo su computador y que tengan su teléfono al lado. Los primeros tres que se conecten, pues serán los que ingresan y el resto, pues vamos a ver lo que estamos haciendo. Entonces, en esta condición, quiero que observen los que puedan entrar a esta página, kahoot.it, tres personas que se puedan conectar o los primeros que se puedan conectar inicialmente para que hagamos un ejercicio rápido aquí como para romper el hielo inicialmente. Y ahí donde dice colocar el pin, por favor, eh, van a colocar este número. Y yo voy a identificar las primeras tres personas que ingresen. Entran a este link, kahoot.it, y ingresan este número. Es que no se está viendo la pantalla del Kahoot, del código, del PIN. Deme un segundo. Ahora, ok, ya tenemos acá a Fede, Orlando, y no alcanzo a ver la otra persona. Bien, entonces vamos a iniciar rápidamente para que vean cómo funciona esto y cómo podemos tomar datos de esta condición.
Negro, ¿para dónde va? Bien, bueno, muchas gracias a los que eh, hicieron el ejercicio. La idea es ahorita ver algo de esta información, cómo puede ser utilizada dentro de las condiciones cuando estamos realizando análisis R y R. ¿Ok? Nosotros hace un tiempo estamos utilizando esta herramienta en los procesos de medición, por ejemplo, en la parte de atributos y en algunos dimensionales en los cuales se puede ajustar. Y hay muchas bondades en la velocidad en la obtención de los datos para el posterior análisis. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra charla. Eh, ¿Están viendo mi presentación? Sí. ¿Alguien que me diga si está viendo la presentación? Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces, el concepto MSA, yo sé que muchos de ustedes que trabajan en laboratorios o han tenido experiencia en este entorno, conocen, digamos, las bondades y el uso de lo que significa trabajar con MSA. Sin embargo, hay que tener en cuenta y ponernos en un contexto siempre de reseña histórica, ¿no? Para los que, digamos, llegamos o alcanzamos a trabajar en las versiones anteriores de normas ISO, vamos aquí a poner un comparativo rápido de una de las normas, digamos, más conocidas y relacionadas, por ejemplo, con la parte de acreditación de laboratorios, con 17025, y la correlación que tiene con otras normas. Entonces, viendo aquí ISO 9000, que digamos es una de las normas más conocidas, cuando nació por ahí en los años 80, después tuvo la primera actualización en el 94, posteriormente en el año 2000, al 2008, 2015 y bueno, posteriormente no sabemos cuándo será la nueva actualización de acuerdo al Comité 176. Entonces, poniéndonos aquí un paralelo en dónde nació, digamos, MSA y más que la práctica y ver las bondades que tiene esta herramienta, que los que más utilizan, digamos, esta aplicación son el sector automotriz y el sector aeronáutico. Hay otros tipos de organizaciones que también están metidos en esto, pero digamos los principales que trabajan esta condición y las bondades que le sacan es el sector automotriz, ¿no? Digamos la QS 9000, que fue la norma cuando salió, este Quality Standard perteneciente al sector que después se convirtió en ISO TS, que es un Technical Standard, y en la última actualización ya van a migrar a IATF, pero es el mismo concepto, ¿no? Básicamente es la misma ISO 9000, pero aplicada al sector automotriz. Si vemos aquí abajo el paralelo en 17025, 17025, digamos, arranca en el 99, aunque digamos los laboratorios previos a esta norma se trabajaban con otras normas, por ejemplo, con las N45000 y dependiendo el entorno o el país donde estuvieran, trabajaban con sus propios modelos. A partir de ese año, pues se empezó como a estandarizar esta condición para los laboratorios de ensayo y calibración y se dio unas bondades. Pero aquí hay que tener en cuenta algo bien importante, porque digamos los que trabajamos en esta época, en los noventas, casi hasta el 2000, esta fue, digamos, la época de los procedimientos, ¿no? Lo que llaman los norteamericanos los SOP, los Standard Operation Process o Procedure. Cuando pasamos a esta época, fue la famosa época del famoso concepto basado en procesos, la caracterización que muchos llamaban, y se ajustaron a estas condiciones. Y
ahora, digamos que es el nuevo concepto que se incluye, que es la parte de riesgo. A partir del año 2015, toda la normatividad alineada a, digamos, referente a ISO 9000 trabaja con la parte de riesgo. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿de dónde sale MCA? Digamos, si aquí existen personas que han trabajado en el sector automotriz, el sector automotriz fue quien introdujo esto, digamos, con mayor fuerza desde los años 80 y en los 90, cuando se unieron estas tres marcas, Chrysler, Ford y General Motors. Por eso los primeros manuales de MCA o SPC, de AMEF y de PIPAP tienen estos logos inicialmente y ellos después compartieron. Pero ¿de dónde viene toda esta condición? O sea, ellos ¿por qué hacen esto? Básicamente, esto fue enfocado hacia los proveedores. Ustedes saben que cuando tiene diferentes clientes, cada cliente le pide unas especificaciones diferentes. Entonces, basados en esa condición, ellos lo que hicieron fue una unión, pero no fue una unión, lo que llamamos un joint venture, sino fue una unión de conocimiento, como facilitándole la vida a los proveedores, y de aquí es donde se crea el famoso concepto de APQP, que es el Advanced Product Quality Planning. Y de ahí se despliegan estas cuatro principales core tools. Hay otras core tools dependiendo de cada uno de los fabricantes, en este caso General Motors, Ford o Chrysler. Y esto se convirtió en un estándar. Desde los años 90 hacia acá, toda la industria automotriz aplica esta condición. O sea, lo primero que ellos hacen es evaluar el sistema de medición para sus proveedores, garantizando que las piezas que ingresen a planta, esas piezas lleguen, digamos, en una condición para ensamblar. Allá no hay tiempo para medir. Las piezas ya tienen que venir con una calidad asegurada. Entonces, ese manual, más que ese manual, es el concepto, tiene detrás la condición de las otras herramientas alineadas. En el caso de la aprobación de proveedores, cuando trabajamos con PIPAP o cuando trabajamos con AMEF, y la condición de estandarización en la parte de control estadístico. Entonces, viendo esta reseña histórica rápida, todas estas son las industrias que vemos en el sector automotriz. Este es una noticia que yo saqué reciente, es como del mes de marzo, digamos las compañías que mueven el mercado. Aquí, excepto solo un fabricante, no utiliza, digamos, el mismo concepto de APQP. Al final es lo mismo, que es el grupo Renault. Renault-Nissan en el año 2005, ellos hicieron una unión que se llamó Alliance Nissan, en donde Renault era el mayor, digamos, accionista, tenía el 51 o 52%. Y ellos aplican lo mismo, básicamente la PQP de ellos se llama NPQP, el MCA de ellos se llama TAG, test de aptitud gráfica, el SPC ellos lo llaman CEP, digamos como control estadístico de procesos, traducido al francés. El AMEF ellos lo llaman AMDEG y el PIPAP ellos lo llaman HCPP. Básicamente es el mismo concepto, tiene algunas diferencias, pero es el mismo principio. Pero de resto, esto se convirtió en estándar. O sea, significa que todos los proveedores del sector utilizan esto en todos los niveles. O sea, hablamos de la parte productiva, la parte de laboratorios, etc. Y eso lo que asegura es que cuando las piezas llegan al ensamble de estos fabricantes, ellos utilizan esto. Este APQP es con lo que auditan a las empresas automotrices, pero normalmente los proveedores del sector automotriz por eso utilizan el ISO-TES. Entonces, de ahí es donde tenemos un referente. Ellos que analizaron en esta condición, pues como ustedes bien saben, la parte automotriz, pues cuántos carros se fabrican, por poner, por ejemplo, Bogotá en una planta como General Motors, o poner un General Motor en México. Por ejemplo, en Bogotá, digamos, en la época gloriosa de fabricación, ¿cuántos vehículos pasan en una línea de fabricación? Por ejemplo, una B o una camioneta, cualquier vehículo. Más o menos ellos fabricaban 120 unidades diarias. Eso es lo que se fabrica a veces en una planta en México en una hora. En Estados Unidos o aquí en Canadá o en diferentes países donde el volumen es mayor, pues ya se imaginarán ustedes la cantidad de mediciones que ellos hacen. Uno siempre se imagina, y los que han tenido experiencia en el sector automotriz y los que hemos tenido esa oportunidad de ver, uno a veces se imagina que las condiciones de medición en las líneas de producción, pues ustedes van a tener toda la cantidad de instrumentos y resulta que son procesos muy prácticos, muy bien diseñados, que garantizan que todas las piezas durante todo el proceso productivo se aseguren desde la entrada de su proveedor. Eso significa que
las entradas de esas piezas están aseguradas en ese Kanban y hacia atrás los fabricantes, con sus laboratorios, tanto de calibración y ensayo, aseguran que las piezas entren de una vez al línea. Entonces, ellos garantizan esta condición y analizan esas fuentes de variación. Mirando las causas de variación de los sistemas de medición, al final ellos lo que deben garantizar es que la variación total de la medición es adecuada. ¿Cómo juegan ellos con esto? Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de fabricación, se me ocurre a mí, una silla tiene tres fabricantes diferentes. Entonces está el que fabrica la estructura, el otro que fabrica la espuma, el otro que fabrica la tela y el otro que la ensambla. Entonces ellos empiezan a jugar como con quién es el que tiene la mejor condición de medición y quién es el que tiene la mejor condición de eh, capacidad de proceso. Eso es lo que garantiza la reducción de la variación en sus sistemas de medición. Y eso es lo que los lleva a tener unos procesos muy estables y con, digamos, poca reducción de fallos durante sus procesos. Entonces, ellos lo que hacen es analizar ese sistema de medición en el cual validan las condiciones de los tres elementos claves en un proceso, porque muchas veces la gente se queda solamente en que sabe hacer el R&R, pero no va más allá. O sea, ¿qué es lo que significa todo esto? Entonces, es cómo analizo yo la variación del equipo, cómo analizo la variación del evaluador, el operador, el metrólogo, como ustedes lo quieran llamar. En el sector automotriz es el operador y la variación total del sistema de medición. Entonces aquí cuando se comparan las condiciones entre un proceso y el otro, a veces yo puedo tener buenas personas analizando, digamos, midiendo, pero tengo unos equipos en baja condición o viceversa. Cuando esas dos fuentes se combinan, pues al final me arroja una medición y es lo que me va a garantizar si el proceso me da una condición de estabilidad o no. Entonces, bajo esos componentes en el error de la medición, los 5 componentes que ellos siempre analizan es la resolución, la exactitud, la linealidad, la estabilidad y la precisión. Estos 5 conceptos se le aplican a cualquier condición o a cualquier variable que yo pueda observar y medir. Hay procesos que son un poco más sofisticados en los cuales se incluyen mediciones no con pie de o micrómetros, sino con condiciones electrónicas. Y hay procesos que son muy sencillos, pero tienen alto grado de exactitud. ¿Sí? Por ejemplo, en la fabricación de galgas, eh, en un chasis, ustedes se imaginarán cuántos agujeros tiene un chasis. Ellos no se van a poner a medir agujero por agujero, sino eso ya va estandarizado a través de galgas de alta precisión para el posicionamiento, por ejemplo, de pernos o tornillos. Entonces van analizando cada una de las condiciones, en este caso la resolución, eh, mirando el equipo o el sistema que se está analizando. Aquí siempre se cae en un juego, especialmente en la parte de atrás, cuando empiezan a mirar a los laboratorios, y es que hay una frase que utilizamos hace mucho tiempo y es que no se debe medir con la máxima exactitud, sino con la exactitud necesaria. Yo aquí siempre coloco el ejemplo de que a veces compramos equipos muy robustos y realmente cuando entramos a analizar decimos, pero eso es lo que necesitábamos. Entonces es como cuando me compro un Ferrari, pero lo tengo estacionado todo el día y no lo utilizo. ¿Sí? Y cuando yo podría tener, no sé, una bicicleta. Igual, usted puede tener el dinero, el presupuesto para comprarse ese Ferrari, pero también tiene que tener la condición para mantenerlo. Eso es lo que nos pasa muchas veces en los equipos. Siempre la parte de ventas nos va a ofrecer lo mejor, pero cuando miramos lo que requerimos de acuerdo a las tolerancias o a las especificaciones de proceso, decimos, ¿y eso es realmente lo que necesitamos? En muchos procesos nos damos cuenta que a veces el costo de calibración o el costo de los patrones o el costo de los materiales de referencia se nos duplica sin necesidad. Entonces aquí es donde se debe analizar muy bien todos los componentes y ver qué es lo que realmente necesita un laboratorio o un sistema que yo esté analizando en la parte de medición. En la parte de exactitud es ver ya cuando entramos a medir los procesos, ver cómo se comportan. Entonces empezamos a decir, ah, ok, este equipo me mide bien, sí, con este material, con esta persona.
Empezamos a jugar con esos datos y los empezamos a analizar, a ver esa variación normal del proceso. Si la variación se está dando por el equipo, por la pieza, que es lo que llamamos en el sector automotriz la muestra, o si se está dando por el operador. En este anterior, en el sesgo, es muy importante porque a veces creemos que personas con mucha experiencia, decimos que han hecho mucha repetición de sus mediciones, son mejores que otros. Y no siempre se da esa condición. No es directamente proporcional. A veces uno puede tener personas nuevas en procesos de medición, pero son muy cuidadosos, muy meticulosos y pueden garantizar una buena estabilidad en el proceso. En la parte de linealidad es cuando ya empezamos a mirar durante el tiempo ese equipo cómo se empieza a comportar, por ejemplo, el caso de una balanza, no sé, un micrómetro, equipos electrónicos, cómo se empiezan a comportar, ¿no? En esta parte es empezar a mirar si lo que yo realmente estoy utilizando como equipo en mi sistema de medición sí me está dando la garantía en el largo plazo, ¿no? En esta parte de linealidad en las mediciones, es muy claro, por ejemplo, cuando uno en un laboratorio está calibrando y empieza a ver las frecuencias de calibración de sus patrones y empieza a ver unas diferencias que son mínimas entre una calibración y otra. No sé, me valen $3.000 la calibración de mi equipo patrón. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no extender los periodos de calibración? ¿O por qué los que avanzan más en el proceso, dependiendo del tipo de negocio, eh, por qué no cambio por un equipo de menos capacidad y este me sirve como un patrón intermedio, como un patrón secundario? Cosas de ese estilo es lo que normalmente ellos hacen, ¿no? Entonces esa estabilidad, ellos lo que empiezan es a medir, a tomar data. Ustedes saben que en ese tipo de sector se utiliza mucha data todos los días. Hoy en día, bueno, hay mucha más facilidad de capturar los datos de una manera rápida, lo que nos permite velocidad en el análisis, ¿no? Después ya entran a utilizar ustedes el software, ya esto depende de las personas que manipulan. Hoy en día hay muchos software de estadística o de metrología que permiten capturar datos de manera rápida y con lo que se familiarice más la gente, ¿no? Y acá ya es donde entra a jugar esa combinación y cómo ayuda dentro de los procesos el RIR. Pero más que calcular el valor, es decir, bueno, ¿para qué me sirve ese RIR? ¿Realmente esto es un valor agregado dentro del proceso o no lo es? Entonces, viendo esta condición, cuando ellos preparan la condición de la selección del operador, cuando están validando un método, por ejemplo, una línea de producción o cuando están validando un proveedor, esta es la herramienta clave. O sea, antes de hacer un PIPAP, lo primero que ellos hacen es garantizar que el MCA esté bien implementado, porque eso le va a dar un puntaje dentro de la evaluación de la PQP y también en la parte de ISO-TS. Entonces, por eso es que ellos acá son tan meticulosos y uno, por ejemplo, cuando ustedes ven un vehículo entre uno y otro, ustedes no ven muchas diferencias. Lógicamente ellos por su experiencia, por ejemplo, en las uniones, en las puertas, hay cosas que uno sí logra detallar, pero eso ya lo va dando la experiencia por temas de repetibilidad. Pero una persona del común ve un carro entre uno y el otro y no logra ver diferencias, algunas rápidas de detalle. También pues depende del tipo de carro, ¿no? O el tipo de marca. Hay algunos que son un poco más meticulosos que otros. Entonces, en la parte del análisis, aquí cuando seleccionamos en este RIR, lo que nos arroja es información de entrada para garantizar que las personas que están utilizando equipos de medición o que están haciendo controles de proceso realmente estén garantizando esas medidas. ¿Sí? A veces la gente repite y repite medidas que no son significativas y lo que está haciendo es perdiendo tiempo. Incluye también los laboratorios, ¿no? A veces son tan meticulosos en cosas que uno dice, bueno, ¿y eso cuándo va a fallar? Por ejemplo, en los procesos, yo recuerdo, hace muchos años trabajábamos en temas de troquelería y decíamos la única forma de que el troquel o la pieza troquelada salga mal es porque se dañó un pasador, un perno o el blanco, la lámina salió mal cortada. De resto, mientras el proceso se da, es muy difícil que por repetición, mientras se mantienen bien las condiciones de los equipos, se dan. Esto va a influir dependiendo del tipo de análisis, ¿no? Hay análisis que son un poco más detallados, por ejemplo, en procesos químicos, en procesos, no sé, hoy en día con el tema de COVID, por ejemplo, en temas bacteriológicos, hay temas en donde uno
analiza otro tipo de cosas, ¿no? En temas biológicos, va a depender del tipo de proceso. También se hacen para el tema de atributos, es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de color, en esta parte yo siempre he admirado mucho a la gente que trabaja en la parte de atributos porque se desarrollan habilidades muy diferentes a la parte de medición, ¿no? En medición uno por repetibilidad, así no sea tan buen operador midiendo, por temas de repetición uno va cogiendo más habilidad. Mientras tanto, la gente que tiene esta condición en la parte de atributos, uno se da cuenta por experiencia, es que depende mucho de como de su componente de habilidad propia. Hay gente que hace mediciones y uno dice, bueno, ¿cómo hace usted para identificar eso, no? Por ejemplo, en litografía, gente que trabaja con color, con sabor, adquiere unas habilidades únicas y lógicamente se patronan, ¿no? Por ejemplo, en la parte de sabores, yo recuerdo alguna empresa que fabricaba temas de helados, para patronar la gente o los paneles sensoriales, se le daban unas condiciones durante unos tiempos para garantizar de que ellos no tomaran café, que no tomaran Coca-Cola, que no fumaran, para garantizar la estabilidad en el momento que la gente estaba probando y garantizar que pues, los RIR fueran más de 90-95%. Entonces, estas herramientas pues finalmente se utilizan para garantizar la segunda, la tercera parte hacia adelante. Como ustedes ven, el análisis de capacidad. Entonces, ¿cómo es que se combina esto? Entonces, cuando nosotros miramos en la parte de aseguramiento, yo sé que aquí algunos, por ejemplo, me van a decir en las entradas incontrolables o en las controlables, van a decir, no, es que la humedad sí se puede controlar. Entonces ahí es donde a veces decimos, ¿se puede controlar o se puede medir? Porque es diferente. Hay procesos en los cuales sí podemos controlar la humedad cuando tenemos realmente sistemas herméticos, pero hay otros donde básicamente la gente lo único que está haciendo es midiendo con un termigrómetro y reportando y adicionándole al sistema de medición como una constante adicional de la incertidumbre en la medición. Pero realmente a veces no se tiene controlado, ¿no? No aplica para todos los procesos, pero es muy común. Entonces ellos aquí juegan con esta condición para garantizar que al final esa medición y esa evaluación esté realmente controlada. Este es un principio que es bien antiguo, lo dijo Chicago hace mucho tiempo, y es que yo mido, controlo y gestiono, ¿sí? Tan pronto empiezo a medir, empiezo a mejorar. Si yo hago gestión sin tener unas buenas mediciones, pues lo único que tengo son datos llenos en tablas de Excel o tablas físicas. Entonces, esto que muchos de ustedes conocen y calculan en sus laboratorios es la condición de cómo el sector automotriz o el sector aeronáutico en los niveles que ellos se mueven, ¿no? Entonces, básicamente el sector automotriz para probar piezas, normalmente usted tiene que tener una condición de 4 o 5 sigmas hacia arriba. ¿Qué significa esto realmente? Básicamente el sector automotriz, en este comparativo que ustedes pueden ver acá, eh, en los análisis de relación entre lo que es el MCA y el Statistical Process Control, ellos se mueven en esta zona. ¿Qué significa esto? Para ponerlos ustedes en un ejemplo sencillo. Básicamente es que para que a usted le aprueben una pieza, o sea, que usted le pueda empezar a vender al sector automotriz, usted tiene que en la primera entrada tener más o menos CPKs de 1.5. ¿Eso qué significa? Que muchas veces las piezas uno las ve y uno dice, bueno, ¿y esta pieza por qué es igual y vale menos? Eso es lo que ellos en el sector automotriz, en inglés lo llaman el OM, que son las piezas, digamos que llaman algunos de primera. No es que sean de primera y las otras son de segunda, básicamente son calidades diferentes. Es lo que uno llama el mercado de reposición, son aquellos que están aquí por debajo, en esta zona. Y lo que es de aquí para arriba es lo que llaman ellos equipo original. Por eso es que uno da la diferencia de precio. Por eso es que no es lo mismo ir al concesionario. En el concesionario de una marca reconocida de cualquier vehículo, a ustedes le van a poner siempre piezas de mercado original. No le van a poner piezas de mercado de reposición, porque el mercado de reposición es lo que venden en los otros almacenes en los cuales se encuentran en precios diferentes. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué significa esto en condiciones, digamos, sencillas acá? Muchas veces nos pasa en las condiciones de relacionar el MCA con la capacidad del proceso es que
Cuando tenemos un proceso de este tipo, es cuando tenemos técnicamente el proceso descontrolado y estadísticamente descontrolado. O sea, el proceso está, eh, digamos, como lo pueden ver ustedes ahí, fallando y estadísticamente, pues los datos nos dan igual. Este es muy común que se da y es que técnicamente está descontrolado, pero estadísticamente está controlado. Eso es con lo que yo llamaba muchas veces en los laboratorios, en las plantas de producción, la plana del chulo. Va uno y mira los resultados, por ejemplo, las mediciones en una balanza o en el procesos que son muy repetitivos y siempre 20-0, 20-0, 20-0 y uno le dice, uy, usted tiene una reproducibilidad impresionante. ¿Mm? Eso es muy común. O sea, en el papel aguanta todo, pero la realidad es otra. Y cuando el proceso llega donde el cliente, ellos vuelven y miden y le da otra condición. O sea, este es el clásico ejemplo del papel. Está este, que es cuando está estadísticamente descontrolado y técnicamente controlado. Aquí es cuando las personas son capaces de ajustar a pesar de que el proceso tiene alta variación, pero son capaces de controlar el proceso. O sea, aquí es cuando uno tiene gente de esa que algunos llaman, a veces en malas palabras, que son como mañosos, que son bien meticulosos y son capaces de abordar el proceso. ¿Qué es lo ideal? Tener un proceso estadísticamente controlado y técnicamente controlado. O sea, que lo que usted midió realmente sea lo que reporta en datos. ¿Ok? En ese camino, pues es lo que ellos normalmente han llamado esto, ¿no? Más o menos el camino a la excelencia de lo que se demora una empresa, relacionando lo que es el MCA y la capacidad de proceso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues ellos, no es que usted se va a tardar todos estos años, eso va a depender de cada empresa y el nivel de equipo, el nivel de competencia, son muchos factores aquí lo que se evalúan, ¿no? Hay empresas que pueden en 2 años saltar de aquí a acá, ¿sí? Todo va a depender del tipo. Bien, bajo esta condición, vamos a mirar aquí un ejercicio sencillo de aplicación de esto. Entonces, en los sistemas de medición es muy clásico ver esta condición, ¿no? A mí me gustaba mucho este ejemplo de, no sé si ustedes alguna vez han visto reinados y uno se da cuenta de esto en los jurados, ¿no? Entonces es donde uno dice, bueno, está mirando la misma condición, estamos mirando la misma variable, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Sí? O en el tema, por ejemplo, de gimnasia olímpica, ¿no? Hoy en día, bueno, hacen con otro tipo de equipo las mediciones, pero en un tiempo usted tenía que garantizar que estos tres operadores pues tuvieran la misma resolución en sus ojos, la misma precisión al medir, tener, digamos, las mismas competencias para garantizar que esa medida, ¿no? Fuera, digamos, garantizada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá cuando yo tengo una, digamos, mala combinación en estos cuatro factores? Y es que muchas veces, para el caso de laboratorios, yo puedo estar aceptando un producto bueno, pues aquí estoy digamos, en la condición correcta, ¿no? Cuando, digamos, mido y este equipo realmente tiene un desajuste o tiene una condición que no está bajo el estándar, ¿no? O tengo un mal producto y rechazo el producto. Esta también es una condición correcta. Pero a veces pasa esto, que tengo un mal producto pero lo acepto. O tengo un buen producto y lo rechazo. Estas dos condiciones pues son peligrosas para cualquier organización, incluidos los laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es el efecto de medir el error? Entonces, básicamente lo que se da acá es cómo garantizo esa combinación de la variación y cómo esta herramienta le sirve mucho tanto a este tipo de industria como a los laboratorios en sus análisis de medición. Entonces podemos ver aquí este proceso en el cual en la parte de arriba vemos un proceso nuevo y en la parte de abajo vemos un proceso, digamos, anterior con un grado de antigüedad, se llama viejo. Y vemos esto que son como los elementos básicos que decimos, ok, tenemos que mirar el sesgo, tenemos que mirar si el equipo requiere calibración o no. Entonces, aquí es donde volvemos a recordar esa condición. Esto lo plantea el MCA, pero a veces se malinterpreta en el tema de la resolución, ¿no? Yo aquí siempre coloco el ejemplo de una regla tradicional de medición, como la que utilizábamos en el colegio, ¿no? Entonces uno le decía a las personas, eh, bueno, la mínima medida de una regla, por ejemplo, tradicional es 1 milímetro. Entonces uno le dice, bueno, yo quiero que usted me mida medio milímetro. Entonces uno le dice, mídame medio milímetro. Y la persona dice, sí, como por aquí en la mitad.
Entonces ahí es donde decimos, no, el equipo no es apto para esa condición. Pero tampoco me puedo ir al otro extremo en donde digo, no, pues compro un equipo con mayor número de divisiones de escala y eso me va a mejorar la medición. No necesariamente. Tengo que mirar, y acá es donde ya juegan esas otras condiciones que ustedes utilizan todos los días, que es el TUR, el TAR, la incertidumbre de la medición y de las otras variables de proceso. Entonces, si ven este proceso, yo quiero que se tomen unos 15 segundos para analizar estas mediciones entre Smith, Jones, Browns y Lee. Eh, y yo le quiero preguntar a algunos de los que estén observando esas mediciones, ¿cuál verificador se desempeñó mejor? De acuerdo a los resultados que arrojan esas mediciones ustedes que todos los días observan datos en sus laboratorios. Pueden escribir en el chat. Algunos dicen que Smith, Brown, Brown, Brown. Ok, bien. Bueno, vamos a ver eh, qué pasa aquí. Si observamos los datos, analizando los datos, algunos de pronto miraron el promedio, otros miraron la desviación estándar. Y lo que podemos observar, una cosa es cuando vemos los datos de esta manera y otra cosa es cuando vemos los datos de esta manera. Entonces, bajo esta condición, ¿quién es mejor? ¿Brown o Smith? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Para los que mencionaron Brown, eh, algunos acá analizaron la condición de desviación estándar, tal vez porque tenía la menos desviación estándar. Pero aquí les faltaba un dato a ustedes que no conocían y era la tolerancia o la especificación del proceso. ¿Mm? Entonces yo siempre tengo que mirar la variación con respecto en cuánto me estoy moviendo. Recuerdan en esa gráfica de capacidad, lo que buscamos es centrar, digamos, achatar la curva para tener, no me puedo basar solo en la desviación estándar. ¿Ok? Es una combinación, por eso es que ellos analizan el sistema de medición y analizan también la capacidad del proceso. Entonces, eso lo que nos garantiza en el futuro es mirar las dos condiciones, tanto la repetibilidad como la reproducibilidad. Y eso lo que nos permite es observar la condición no solo del equipo y no solo de la persona. ¿Sí? O sea, una cosa es tener 10 Messi en un equipo y otra cosa es tener buenos guayos y buenas camisetas. ¿Sí? O sea, es la combinación. Siempre es la combinación. O sea, yo puedo tener el mejor equipo y eso no va a garantizar que usted tenga las mejores mediciones. Y eso aplica para los laboratorios. La gente piensa que a veces comprándose el mejor patrón va a obtener los mejores resultados en la medición. Eso no es directamente proporcional. ¿Mm? Eso lleva un tiempo. O sea, siempre es la combinación. Y adicionalmente, es que usted puede comprar el mejor equipo, pero usted va a ofrecer al precio mejor hacia afuera, que es lo que le está pidiendo el mercado. Entonces, eso es lo que siempre ellos han jugado acá y les ha permitido balancear esa condición. ¿Ok? Ver la variación tanto del equipo y ver la variación del evaluador. Entonces, cuando vemos estas dos condiciones, es ver la combinación total de la medición, no solo la variabilidad, sino también las condiciones de combinación entre el equipo y el evaluador. Aquí es una condición de lo que ha hecho el sector automotriz. Esta es una pregunta que siempre hacíamos allá y decíamos, bueno, eh, ¿cuál es el sigma? ¿Cierto? ¿Por qué trabajar con un sigma, dos sigmas, tres sigmas? Ellos después de muchos años, por eso es que ustedes ven en las tablas estándar, por ejemplo, de MCA, que hay 10 muestras por 3 mediciones, ¿cierto? Que les da 30 datos. Eso es lo que da esta condición. Cuando nosotros trabajamos con menos condición, o sea, con 25 datos, pasamos a un nivel de confianza menor.
Entonces, por eso es que ellos garantizan que con 10 mediciones por 3 repeticiones le da una condición de 5,15 sigmas. Esa condición, pues lógicamente va a depender del tipo de proceso, ¿sí? Porque hay procesos en los cuales cada medición es supremamente costosa. Yo he visto muchos procesos en los cuales, por ejemplo, una sola medición me puede costar $1000, ¿sí? Y me van a decir, ay, no, hágame un RIR. O sea, pero un RIR en esa condición, en cada medición, ¿cuánto me va a costar, no? O alguna vez trabajamos en una empresa y nos decían, ¿y por qué no monta más lámparas para quemar bombillos? Y nosotros le decíamos, ¿y qué vendemos? O sea, porque era una prueba destructiva. Entonces aquí es donde a veces dicen algunos, no hay que ser tan papista, ¿no? En las mediciones. Aquí hay que hacer un balance, por eso es que en algunos procesos ellos aceptan RIRs cortos, pero va a depender también del tipo de proceso y el tipo de criticidad. No es lo mismo analizar, digamos, un sistema de dirección que un sistema de frenos o analizar un sistema, no sé, de encendido. Hay muchas variables y muchos efectos dependiendo la condición. Entonces, estas condiciones es lo que ellos analizan, ¿no? Hay otro tipo de procesos, por ejemplo, en el sector aeronáutico se trabaja con un nivel de sigma más alto, ¿no? Porque pues, el nivel de criticidad en el riesgo es mucho más alto. Entonces, viendo esta combinación, yo puedo tener alta reproducibilidad, baja repetibilidad, o puedo tener alta repetibilidad y baja reproducibilidad. Al final, esto es una combinación de lo que uno analiza en el RIR, ¿no? ¿Y para qué me sirve esa información? Porque no es solo calcularlo y ya, o sea, ¿para qué le sirve esa información al final del ejercicio? Entonces aquí podemos ver una combinación en la variación, que es lo que pasa a medida que vamos entrando. Por ejemplo, ellos en los laboratorios, cuando tienen laboratorios de alto desempeño, los que han trabajado como ustedes en el sector automotriz saben que, por ejemplo, para el caso de laboratorios de calibración, ellos buscan que siempre los laboratorios, digamos, jueguen más o menos en RIRs que estén entre el 8 y el 14%. Ya para temas de ensayo los aceptan por allá hasta 24, 25, que es una buena condición, ¿no? Pero para laboratorios de ensayo y calibración, siempre buscan, digamos en el caso de acreditados, que estén en una condición cuando están validando sus procesos entre un 8, un 7%, hasta máximo para un 14%. Aquí vemos la condición de la variación. Básicamente lo que se analiza es la variación total. No es solo mirar el equipo, no es solo mirar la persona, sino es mirar todo el componente que afecta en la medición. Aquí sí, pues va a depender. Yo siempre he utilizado, o más que siempre he utilizado, es la herramienta que más me gusta, que es Minitab, donde uno puede hacer análisis un poco más detallado de lo que a veces uno arroja en Excel o en otro tipo de software, aunque yo sé que hay mucho más software, como G-Track y otros, que también son buenos. Y ahí yo siempre el software, digo, la empresa usa el software que quiera, sino lo importante es ver cómo lee estos resultados y cómo los proyecta hacia adelante para el mejoramiento, ¿no? Aquí este es un resultado de medición, por ejemplo, que arroja uno en Minitab y cómo lo lee uno rápidamente. Y aquí como conclusión, básicamente en el RIR, cuando estamos haciendo ese análisis, es ver los dos componentes, ¿no? Uno es ver la repetibilidad y otro es ver la reproducibilidad. Básicamente acá, cuando analizamos la repetibilidad, digamos que tengo variación de equipo, pues tengo tres componentes. O calibro el equipo, cambio el equipo, si tengo la posibilidad, cuando tengo, digamos, diferentes equipos, pero hay equipos en los cuales yo solo tengo uno, ¿sí? Porque es muy costoso, o sea, no voy a comprar, no, es que tengo tres máquinas Tinius Olsen de ensayos universales, entonces voy a comprar otra. Bueno, hay empresas que se pueden dar ese lujo, hay otras que no. Eh, La otra es realmente el equipo ya, decimos, sacó la mano, no es que esté dañado, sino que para ese tipo de mediciones ya no da ese componente. Cuando analizamos la reproducibilidad, pues analizamos las personas. Igual, en el caso de las personas, la condición de calibrar, ahí no los calibramos, sino los entrenamos para que sean mejores. Cambiamos, digamos, cuando tengo un operador que a veces nos dice, no, es que la medición y a veces uno pone uno de menos experiencia y le arroja mejores resultados y uno dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Sí? O viceversa, ¿no? O retirarlo realmente del sistema. La otra es analizar el método eh, y acá es donde ya juega la parte de normatividad hacia los procesos. Básicamente eso es lo que se hace en las combinaciones de
análisis de medición. Bien, si hay algunas preguntas que puedan hacerme, con mucho gusto las puedo responder. Muchas gracias por su atención. Hola, 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 hola Hans. Sí, Hola. Mi nombre es Luis Albeiro Vieira. Quisiera hacerte una consulta. sí, Muchas veces hemos visto en laboratorios de calibración acreditados que trabajamos bajo un esquema que típicamente ha estado aprobado a nivel internacional por las principales casas acreditadoras y tiene que ver con reportar nuestras incertidumbres de medición sí, con un 95% de nivel de confianza y casi que de manera impositiva nos colocan un factor de cobertura K igual a 2, sí. haciendo alusión a 2 sigma, ¿no? A dos desviaciones de nuestra incertidumbre expandida. Eh, Bueno, ¿Tendría ese lógica K2, sí, Tendría lógica, Hans, que nosotros, lo que pasa fue que lo vi una vez en un laboratorio, tendría lógica que hubiéramos hecho la validación con el 95% de nivel de confianza, aplicando todos los estadísticos con el 95%, pero que finalmente en las calibraciones, los certificados de calibración expresan un 95-45, porque es que lo he visto en los certificados 95-45, pero cuando auditas la parte de la validación que hicieron dentro de su sistema, todos los estadísticos de desempeño los hicieron con el 95%. ¿Ves lógica ese cambio de expresarlo de una forma diferente al nivel de confianza con el cual se evaluó? Gracias. bien, básicamente, cuando la gente coloca ese famoso K2, que es el 95,45, eh, normalmente en el proceso de validación uno no debería validar a la misma condición. Por ejemplo, en el sector automotriz, antes de que la condición entre al proceso, digamos, ahí no voy a cuestionar, digamos, donde lo viste, pero lo que yo pude conocer, por ejemplo, cuando eh, trabajé por ejemplo, con la gente de Toyota, General Motors y Mazda, ellos lo que garantizan es antes de. ¿Qué significa eso? No es solo reportarlo, sino validar. Ellos allá utilizan, si alguno de acá ha trabajado en el sector automotriz, los famosos SQS, que son los Supply Quality Engineer, quienes validan los procesos antes de, con una condición menor. Ellos normalmente trabajan en un factor K1 antes de que las piezas sean validadas y lo validan en los 3 turnos o en los turnos que esté produciendo ese proceso. Cuando ya el proceso está estable, que era lo que veíamos cuando yo les mostré la combinación entre SPC y MCA, ahí sí se hacen las primeras pruebas en los procesos para hacer la parte, digamos, de validación de la parte que esté dando realmente ese 95 que tú mencionas, ¿sí? Porque es como si yo estuviera comparando eh, bajo el mismo estándar, ¿sí? O sea, 95 con 95, pero ¿dónde está el juego de evolución de esa confianza? Ok, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas?
Ok, bueno, para terminar, yo les iba a mostrar acá, voy a compartirles los resultados cuando bajamos o cómo podemos utilizar la herramienta que les mostré al inicio y las bondades que tiene. Voy a descargar aquí los resultados de ejemplo. Voy a compartirles acá mi pantalla para que lo vean. Un segundo acá. Ok, bien. Entonces ahí están viendo mi pantalla. Voy a bajar aquí algunos de los resultados. Por ejemplo, lo que me arroja, ¿no? Digamos para el tema de velocidad en los datos. Entonces estoy bajando aquí unos datos de medición. Y, por ejemplo, para el caso de atributos, aquí estoy bajando unos datos. Ustedes pueden observar. Ya está abriendo aquí Excel. Y esto nos da, digamos, velocidad cuando quiero transportar datos de un lado al otro. Por ejemplo, en la parte de laboratorios de ensayo, en donde a veces los datos requerimos almacenarlos de manera rápida. Estamos procesando acá. Voy a abrir aquí el archivo para que ustedes lo vean. Iniciar. Envelopes. Ok. Un segundo, no sé qué le pasó a Excel acá. Bien, básicamente lo que nos permite es que usted tiene aquí los resultados compilados de manera inmediata, digamos en casos donde yo puedo repetir la medición con personas al mismo tiempo, ¿no? Esto para reducir mucho el sesgo. Esto se utiliza mucho en los procesos automotrices. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el resultado que me arroja y yo puedo ver la condición de las mediciones. Digamos, aquí uno ajusta y él me va arrojando los resultados de cada una. Digamos, aquí uno plantea, por ejemplo, mediciones de los resultados que debe arrojar y él de una vez me consolida. Entonces, de aquí ya uno puede transportar directamente a- al software que esté utilizando. Por ejemplo, si está reportando datos por atributos, y esto le facilita a uno la condición, ¿no? Y se hace a veces un poco más, digamos, amena y más divertida la medición. Ok, bueno, si no hay más preguntas, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Si no, pues damos por terminado eh, el webinar. Muchas gracias a todos los participantes. Eh, Posteriormente, yo les compartiré la información que les puede quedar de soporte. Hans, ¿tienes preguntas en el chat? Eh, Deme un momento, reviso acá. Dice, pregunta. eh, Dice, para reducir la frecuencia en las calibraciones, ¿en qué resultados debemos basarnos? Bien, es una combinación, ¿no? Yo normalmente lo que hago es combinar los R&R que hago con la gente, dependiendo del tipo de proceso. eh, y normalmente trato de fijar como una especie de patrón humano, y es que la persona, digamos, que me arroja el mejor desempeño, el resto los comparo contra él.
Si en una siguiente medición esa persona, digamos, reduce la condición de desempeño, digamos, lo cambio, pero basado en esa condición, arranco y veo la estabilidad del proceso en las mediciones. Yo normalmente lo hago más con base en análisis de R&R que en análisis de capacidad. Eh, dice acá. mm, otra. Alguien dice eso se hace con el ILAG G24, no sé de qué está refiriéndose. Eh, no veo más preguntas. Eh, Yo tengo una última pregunta, Hans, de pronto también relacionado con lo que los compañeros están comentando en el chat referente a OIML10 e ILAG 24, que son las guías que comúnmente utilizamos en los laboratorios o sí, recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal para seleccionar intervalos de calibración. sí, Estamos acostumbrados a hacer cartas de control a los instrumentos, pero contando con certificados de calibración externos al laboratorio sobre los cuales realizamos las cartas de control para poder identificar las tendencias que se tienen tanto para errores máximos permitidos conjugados obviamente con sus errores presentados en los certificados y sus incertidumbres asociadas. Sin sí. embargo, acabas de decir algo muy importante. Yo acostumbro a hacerlo en mi laboratorio y es que los intervalos de calibración no solamente aplico las técnicas que muestra OIML, sino que adicional integro mis resultados de R&R para seleccionar esos intervalos de calibración, porque es que un error común que se comete es únicamente hacerlo sobre equipos, como si el personal no influyera en el. Sí, yo agregaría una No cosa ahí. sé si lo esté haciendo bien Está, o esté está, interpretando mal se el puede concepto hacer de esa estadístico para. condición, digamos, ahí basado en condiciones que yo he visto en muchos laboratorios y empresas, es, yo coloco aquí un ejemplo. Si yo le digo al que me calibra, puede ser cualquiera de ustedes, que cada cuánto debo calibrar las balanzas, entonces me puede decir semanal y yo le creo, porque en teoría el laboratorio es el experto, ¿sí? O me dice mensual. Es lógico, pues esto es un negocio. Pero si yo le digo, oiga, yo tengo 20 balanzas, que eso me pasaba alguna vez en una empresa, encargado yo tenía, no sé, unas 200 balanzas en esa planta, y habían como 5 balanzas que yo hacía, no sé, por ahí 3 mediciones al año. ¿Por qué las voy a calibrar en el mismo intervalo del otro? O sea, no tiene sentido. Eran como 5 balanzas que yo las utilizaba cada año. O sea, yo las utilizaba unas 3 o 4 veces al año. Y el proveedor de calibración me decía que no, que yo debía calibrarlas con los. Ah, pues lógico, ¿no? Que son 5 balanzas por las cuales yo le voy a pagar un proceso de calibración. Entonces ahí juegan muchos factores, ¿no? Es conocer el proceso, conocer el equipo, eh, pero es la combinación de las dos. Yo siempre digo que es la combinación de las dos. Yo no me quedo solo con las cartas de control porque la carta de control, si a usted le cambian la condición de las mediciones externas, pues eso le va a variar. Y si uno se refiere a lo que dice el SPC y no solo al manual desde cuando sale en el 80, porque eso es una técnica muy antigua, creada por Chiwar en los años 20, cuando trabajaba en Bell Telephone Laboratories, es cuando yo estoy analizando procesos continuos, que son repetitivos, ¿no? Ahí hay una condición y es que, por ejemplo, en la página, creo que es en la página 47 del MCA, eh, hay una condición interesante para analizar ese punto. Déjenme ver si yo la tengo acá. Un momento, se las dejo ver. Y es esta condición, ¿no? Que es muy diciente, ¿no? Basado en el número de mediciones en el tipo de proceso, ¿no? Esta condición, cuando lo analizo, es la que me permite ver si realmente, dependiendo del número de mediciones, porque si usted me está haciendo cartas de control con la toma de un dato,
eso estadísticamente no sirve para nada. Sí, sí, buenas tardes, pero Buenas tardes. discúlpame, es que no quiero que quede como en el aire, porque no entiendo por qué están revolviendo el R&R para determinar intervalos de calibración de un equipo. Entonces no quiero, o sea, no quiero quedar como en esa confusión de que el R&R tiene una función específica y es determinar la variabilidad que existe entre dos personas que hacen la función de medición, Sí, sí, sí. nada más, pero no para determinar desviación de los equipos. A los equipos se determinan también digamos, se podría llamar un R&R, pero es comparando una calibración con otra y verificando qué tanto O varía. ensayo, sí. En el R&R Pues, depende de lo que claro, estés variando, ¿no? Hay condiciones en los procesos donde yo varío operadores, que es como se hace el estándar para el caso del MSA como nació, pero hay condiciones también donde yo varío equipos, donde usted solo tiene un especialista y tiene que mirar 3 o 4 equipos. También se puede hacer. de acuerdo, pero ahí digamos que los equipos tienen que estar totalmente en especificación. Lo que estoy mirando es el Sí. comportamiento del operador en función del equipo, no el equipo en función de la medición, porque el equipo se mide solo con la parte metrológica del equipo. Sí. Yo no puedo decir que porque existe variación de la resultado, porque el operador lo pongo en el equipo uno, 2 o 3, es a razón del equipo, a razón del operador, que alguna falla tuvo que haber tenido cuando se movió un equipo a otro. Si garantizo que los equipos están en especificación, los equipos se miran por otra condición. Lo que pasa es que el compañero anterior que habló dijo, es que yo tomo eso para determinar el intervalo de calibración del equipo. No vería cómo puede hacer esa relación de una cosa con la otra. Sirve como entrada. Eso se hace mucho en el sector automotriz. Inclusive a veces para cambiar de capacidad de equipo, ya sea para subir, para tener un equipo con mayor grado, digamos, de exactitud o menor Pero, grado. pero lo que tú estás tratando de decir es que en el sector automotriz, si existe una variación por un R&R, disminuyen el intervalo de calibración, lo que puede No, no, llevar a no, no costos más altos. necesariamente. No, son Ah, ok. muchas variables las que se miran, no solo eso. Vale, muchas gracias. Con gusto. Bien, bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por el tiempo y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. A ti muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Muchas gracias. Ok, buen día. Gracias, Hans. Muy buena la presentación. Gracias, Hans. Ok, con mucho gusto.